Evangelio de San Mateo capítulo 7 verso 21. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Le damos lectura a la palabra de Dios. Dice, miren, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. ¿Por qué le he titulado la lucha por el reino de Dios? Todos sabemos, hermanos, que para entrar al cielo, en donde está Dios, tenemos que luchar. ¿Es una lucha esto del Evangelio? Sí, es una lucha. Es una lucha para todos los cristianos. Es una lucha, hermanos amados, para todos los que queremos verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Hermano, todo, no hay alguien, hermanos amados, de los que estamos en el Evangelio, hablando en el sentido general, hermanos amados, que no veamos esto como una lucha a diario. Aquel que diga que el Evangelio no es una lucha para él o para ella, es un mentiroso, una mentirosa. Porque si no fuera lucha, hermanos amados, se congregara todos los días. Porque si no fuera lucha, orara todos los días. Porque si no fuera lucha, leyera la Biblia todos los días. Porque si no fuera lucha, ahí anduviera predicando la palabra de Dios todos los días también, amén. Pero ahora nos damos cuenta que el Evangelio sí es una lucha. ¿Sí o no? ¿Por qué es una lucha, hermanos amados? Porque cuesta, hermanos amados, verdaderamente, hermanos, hacer la voluntad o cumplir el mandato que nos fue dado por Jesús. Que fuéramos y que predicáramos este Evangelio a toda criatura, y el que creyese y fuera bautizado, este será ¿qué? Salvo. Amén. Hermanos amados, la Biblia dice claramente, hermanos amados, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Amén. Hermanos, ¿por qué sufre violencia el reino de los cielos en la tierra? Porque si usted ve, hermanos amados, el Evangelio, hermanos amados, no lo quiere la gente. ¿Por qué? Porque en el Evangelio el ser humano tiene que cambiar, quiera o no. Amén. ¿Sí o no? En el Evangelio nosotros como seres humanos tenemos que cambiar, queramos o no queramos. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, porque el Evangelio es para gente que queremos cambiar de dirección. Amén. Hermanos amados, entonces, hermanos, por eso es que dice que se sufre violencia. El Evangelio sí sufre violencia. Por ejemplo, si usted ve en estos tiempos, hay gente, hermanos amados, que cuando se les predica la palabra de verdad, se ponen enojados. Amén, ¿sí o no? ¿Por qué se ponen enojados? ¿Por qué, hermanos amados? Porque el Evangelio tiene que sufrir esa violencia. Y a veces quisieran agarrar a los predicadores y agarrarlos, hermanos amados, y hacerlos pedazos, como dice el dicho, ¿ven? Porque no les gusta ser confrontados con la palabra de verdad. Pero cuando un cristiano entiende verdaderamente, hermanos amados, que el Evangelio es para gente que quiere cambiar, ese evangélico arrebata el reino. ¿Por qué? Porque cambia de dirección, hermanos amados, y por eso es, hermanos, que viene al Evangelio no para ser peor, hermanos, sino para ser mejor cada día. ¿Cuántos queremos cambiar, hermanos? Entonces, hermanos amados, la palabra reino significa poder, dominio, autoridad, monarquía. ¿Qué dice la Biblia, hermanos amados? Dice la Biblia, hermanos amados, en Apocalipsis capítulo, hermanos amados, 19, en el verso 16, que Juan vio a un jinete que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, que es Rey de Reyes
¿Y qué dice? Y Señor de señores. ¿Ese quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Sabemos claramente que Jesús tiene todo el poder. Jesús tiene todo el dominio. Amén. Jesús tiene toda la autoridad. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Aunque el mundo no lo quiera ver así, la iglesia lo vemos así porque Él es el único. Amén. Él es el Rey de reyes, hermanos. Por eso es, hermanos amados, que Él venía a predicar el evangelio ¿qué? Del reino. Y claramente, hermanos, aunque hay luchas y pruebas para usted y para mí, pero sabemos claramente que vale la pena luchar y pelear esta batalla. Amén. ¿Está conmigo? La palabra reino de Dios aparece 62 veces en la Biblia. Solo en el Nuevo Testamento, hermanos, aparece esa palabra reino de Dios. Acuérdense que cuando Cristo habló de las parábolas siempre decía, y el reino de Dios es semejante a una red, y el reino de Dios es semejante a un dracma, y el reino de Dios es semejante a la semilla, es semejante a la semilla de mostaza. Y decía, amén. Y vemos claramente, hermanos amados, que esta palabra, y si usted ve cuando Cristo predicó la palabra que dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Esta palabra en la Biblia, hermanos amados, aparece 60 y, hermanos amados, 60 y aparece en la Biblia, hermanos amados, la palabra reino, aparece en la Biblia 62 veces. Hermanos, cuando se habla de una lucha, hermanos amados, ¿por qué vemos claramente que los violentos tienen que arrebatar el reino? Porque muchos de los que estamos en el Evangelio, antes cuando no éramos cristianos, éramos violentos para lo malo. Amén. En otras versiones dice, y los valientes, los cobardes dicen que no, pero los valientes sí. Amén. Pero nosotros antes, cuando estábamos en el mundo, hermanos amados, y aunque estamos en el mundo, dice la Biblia, pero ya no somos de este mundo. Amén. Hermanos, pero cuando nosotros hablamos que antes que estábamos en el mundo, estamos hablando de antes de que practicábamos el pecado. Amén. Que hacíamos lo malo delante de Dios. Por eso es que decimos, hermano, antes cuando estábamos en el mundo. Porque hay gente, hermanos, que son enemigos del reino de Dios. Porque cuando uno dice así, dicen, ¿cómo es que dicen antes cuando estaban en el mundo? Si siempre están en el mundo. Pero no se dan cuenta que cuando nosotros decimos esa palabra, nos estamos refiriendo, hermano, a que antes, cuando nosotros estamos en el mundo, hermanos amados, practicábamos las cosas del mundo. Amén. ¿Sí o no? Por eso es que decimos antes, cuando estamos en el mundo, pero ahora decimos, pero ahora estamos en el Evangelio. Amén. Ahora somos diferentes. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos somos diferentes, hermanos? Porque de la manera que sea, hermanos amados, usted y yo somos diferentes. Porque estamos como luchando. Y en el mundo, hermanos amados, éramos gente, hermanos amados, valientes para hacer lo malo. Teníamos coraje para hacer lo malo. Amén, hermanos. Había hermanas que cuando decían, bueno, si mi marido me traicionó, yo también le voy a traicionar, le voy a pagar por la misma moneda. Agarraban coraje. Y si el hombre se había traicionado por su esposa, también decía, bueno, mi mujer no muy bien, ahora yo también la voy a traicionar. Coraje para hacer el pecado, para hacer lo malo. Amén, iglesia. O alguien cuando se iba a echar la pacha de Walmart decía, no decía, como me dejó mi mujer, voy a ir a echarme la Biblia con la pacha de Walmart. Amén. Y si iban a contar y agarraban coraje, ¿para qué? Para hacer lo malo. ¿Sí o no? Hermanos amados, coraje para hacer lo malo. Había mujeres que no se dejaban de otras mujeres aquí en la iglesia. Coraje para hacer lo malo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Amén, iglesia? ¿Era qué, hermanos amados? Tenían coraje para hacer lo malo. Pero ahora Dios les dice que tengan coraje para hacer lo bueno. La Biblia dice, ahora Dios nos dice que tengamos coraje para cambiar, para ser diferentes. Amén, iglesia. Pero ahora, hermanos, los evangélicos somos más cobardes, hermanos amados. Éramos valientes antes para hacer lo malo que ahora para hacer lo bueno. Amén, iglesia de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿No se ha fijado que hay un montón de evangélicos y evangélicas son grandes cobardes, hermanos amados? Ahí andan llorando por cualquier cosita, hermanos amados, que les pasa en la iglesia. Pero antes, cuando el diablo los hacía vecinos en el mundo, ahí estaban alegres, felices y todo. Pero aquí estamos en los brazos de Cristo Jesús. Y aquí eso necesita ese coraje, esa valentía, ese
o valientes. Amén. Para que se esfuercen y cambien de vida. Amén. Por eso es que la palabra lucha significa coraje, valentía, esfuerzo, fe en el cristianismo. Jesús dijo estas palabras, que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios, que dice, es anunciado. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Quién fue el primero que vino a anunciar el reino de Dios? Juan el Bautista. Amén. Generación de víboras, le dijo a la gente que le acercaba a él. Amén. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Sí o no? Hermanos, mensajes fuertes. Pero la gente no se enojaba. Porque la gente, hermanos amados, sabían claramente que ser confrontado con la verdad, eso trae cambio a la vida del ser humano. ¿Cuántos creen que ser confrontado con la verdad trae cambio a su vida y a mi vida también? Amén, iglesia de Dios. Por eso es, hermanos amados, que dice que, hermanos, que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Es un esfuerzo el evangelio? ¿Es un esfuerzo entrar al reino de los cielos? Es un esfuerzo, hermanos. Y no crean, hermanos, que Dios no va a premiar ese esfuerzo, porque es un esfuerzo. Por eso es que dice la Biblia que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. En otras palabras dice Cristo allá en Juan capítulo 6, me parece, hermano, no me acuerdo de qué versículo, pero dice que esta es la voluntad del Padre, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuánto hemos querido Cristo Jesús, iglesia amada? Entonces, hermanos amados, por eso es que la lucha por el reino de Dios, hermanos amados, es de hacerla cada día, todos los días, hermanos. Aquí no hay tales de que solo un rato, o solo una hora, o solo una semana, o solamente un mes, o solamente un año. Aquí, hermanos amados, es hasta no cansarnos, sino que aquí es, hermano, de echarle ganas todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años que vengan. Amén. Algunos dicen, pero es que Cristo no viene y ya me siento cansado. Pero sigamos haciendo la voluntad de Dios de los cielos y la tierra, porque esta es el evangelio del reino de Cristo. Amén. Amén, iglesia de Dios. Entonces, hermanos, por eso es que el reino sigue siendo anunciado al mundo. El reino de Dios sigue siendo anunciado a la iglesia. Amén, iglesia. El reino de Dios se le sigue anunciando al ser humano, de que Cristo salva y de que Cristo perdona pecado y de que Cristo quiere llevarnos al cielo. ¿Cuántos creen que Cristo quiere llevarnos al cielo, iglesia? Amén. Entonces, entramos a lo siguiente, hermanos. La parte que es para la iglesia, para usted y para mí, donde dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos, como dice, fuera demonios. Amén, iglesia amada del Señor. Le voy a decir algo muy importante, hermanos. En estos tiempos hay tanta apostasía del diablo, que por eso es, hermanos amados, que Cristo escribió este texto. Amén. Bueno, yo quiero tocar estos puntos, pero quiero que mis hermanas que profetizan no vayan a pensar que lo digo por ellos, sino hay que agarrar lo que es de nosotros. Porque aquí vamos a entrar todos, hermanos. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? Aquí vamos a entrar todos. ¿Por qué, hermanos amados? Es una lucha. Porque vemos claramente, hermanos amados, la circunstancia en la que estamos viviendo. Amén, iglesia. La lucha por el reino de Dios. Hermanos amados, primeramente, hermanos, la lucha por el reino de Dios para los profetas, para los pastores, para los evangelistas, para los apóstoles y para los maestros. Amén. ¿Por qué se vuelve una lucha? El reino de Dios, porque estos 5 ministerios son los que Cristo dejó. Amén. ¿Están conmigo? Estos 5 ministerios son los que Cristo dejó, hermanos amados. Y en estos 5 ministerios se está, hermanos, totalmente, hermanos, revelando, hermanos amados, la palabra esa. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Porque en aquel día mirarán como Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿De quién está hablando ahí? De los profetas. Amén. ¿De quién está hablando ahí? De los pastores, de los que predicamos la palabra. ¿De quién está hablando ahí? De los apóstoles, que se dice ser apóstoles y no están predicando la palabra como debe de ser. ¿De quién está hablando ahí? De los evangelistas, hermanos amados, que andan de sinvergüenza predicando la palabra de Dios y andan metiéndose con mujeres que no son las de ellos. Amén, iglesia. ¿Me están entendiendo? ¿De quién está hablando ahí? De los maestros que están enseñando lo que no viven en las iglesias evangélicas. Amén, iglesia de Dios. ¿Me están entendiendo ahora, verdad? ¿Me están entendiendo el mensaje? Hermanos, porque todos estamos comprometidos en la iglesia de Cristo. Pastores, evangelistas, profetas, hermanos amados, maestros y todos, hermanos amados, estamos comprometidos. ¿A qué, hermanos amados? A que Dios nos haya aprobado delante de Él. ¿Para qué? Para que podamos entrar a ese reino que Él tiene preparado. Y por eso es que esto se está volviendo, ¿qué? Una lucha. ¿Cuántos creen que es una lucha, iglesia? ¿Por qué le digo esto? Efesios capítulo 4, hermanos amados, en el verso 4, hermanos amados, verso 7, perdón, capítulo 4, verso 7, dice la Biblia, mire: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Amén. Del don de Cristo, dice. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a quienes, a los hombres. Amén, iglesia. Y eso dice de que subió. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también dice, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, aquí es donde dice que Cristo, hermanos amados, descendió a los infiernos y también fue a rescatar a los que estaban con la esperanza de ver al Redentor. Amén. Hermanos amados, pero también no solo fue a rescatar, sino que también se los trajo con Él cuando Él resucitó. Por eso, hermanos, dice que subió y se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, dice, ¿qué es? Que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Por eso es que dice la Biblia que Cristo habita toda la plenitud de la gracia. Amén. Así dice, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Que Cristo habita toda la plenitud de la gracia. Amén. Por eso es que dice que ante Él que se tiene que doblar, ¿cómo? Toda rodilla. ¿Por qué? Ante Él tenemos que doblarnos todos, hermanos amados. Los que le hemos confesado como nuestro Señor. Y aún Cristo hace que se doblen ante Él, aún los que no quieren hacerlo. Amén, iglesia, ¿sí o no? Porque muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿cómo, hermanos? Llegamos con necesidad, ¿sí o no? Pero no queríamos a las buenas, ¿sí o no? Muchos de nosotros no queríamos venir al Evangelio a las buenas. ¿Cómo nos trajo Cristo? Todos quebrados. ¿Cómo nos trajo Cristo? Todos desgraciados. ¿Cómo nos trajo Cristo? Todos hechos leña. Amén. ¿Cuántos venimos hechos leña al Evangelio? Hechos pedazos, pues, por el pecado, por la maldad. Pero ahora estamos en los brazos de Cristo bendito, porque en Él habita toda la plenitud de la gracia y nos ha dado dones. Amén, iglesia. Pero ahora nos vamos a lo siguiente, hermano. Estamos comprometidos con Cristo, con Dios mismo, hermano, para que no parezcamos reprobados en aquel día. Amén. ¿Por qué, hermanos amados? Porque tanto, hermanos amados, como les dije, los profetas, los pastores, los evangelistas, los maestros, hermanos, y los apóstoles, tenemos un compromiso con Dios. No que yo me esté llamando apóstol, hermano, no, hermano. Yo sé que muchos dicen que esos ministerios no existen, pero están en la Biblia todavía, hermanos amados. Y si la Biblia lo dice, es porque todavía existen esos ministerios, con la diferencia de que sean apóstoles aprobados por Dios, no apóstoles reprobados por Dios. Amén, iglesia. Que sean, hermanos, pastores aprobados por Dios, no pastores reprobados por Dios. Que sean profetas aprobados por Dios, no profetas reprobados por Dios. Amén, iglesia. Que sean maestros aprobados por Dios, que no sean maestros reprobados por Dios. Amén, iglesia. Y así que sean evangelistas aprobados por Dios, hermanos, y no evangelistas reprobados por Dios. Por eso es que dice: me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos.
En tu nombre echamos fuera demonios. Eso quiere decir que nos salvan. ¿Sí o no? Por eso es que hablamos en la iglesia, hermanos amados, que una vida espiritual no es, hermanos, predicar la palabra, no es hablar en lenguas. Una vida espiritual no es que lance, hermanos amados, para querer apantallar a la iglesia, lanzar. Y la gente, a esa gente la ve espiritual. Amén, iglesia. ¿Cuánto estamos leyendo esta tarde, iglesia Mayor? Esto es disciplina de Dios, hermanos. Hay que aguantar la palabra como venga. ¿Ven, iglesia? El ser así, eso no es ser espiritual, hermano. ¿Va que no, hermanos? Que yo sea un gran orador, que yo me congregue todos los días, no es ser espiritual. Ser espiritual es que yo dé frutos dignos de arrepentimiento. Ser espiritual es que yo dé buenos frutos. Amén. Amén, iglesia. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos? Todos aquellos que practican los frutos del Espíritu Santo de Dios. De allí porque yo dance, profetice, predique bonito, cante bonito, o dance bonito, hable lengua bonito, eso no me garantiza que yo voy a entrar al reino de los cielos. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Me están entendiendo? Por eso es que hay que ser mejor aprobados por Dios y no reprobados. Amén, iglesia, por Él. Amén, iglesia, madre de Dios. Hermanos, qué delicado es el Evangelio, hermanos. Cuando yo acepté al Señor, un día le dije al Señor Dios Todopoderoso: Señor, ayúdame cada día, porque yo no quiero llegar al Evangelio y ser de lo más peor como era antes. ¿Por qué, hermanos amados? Porque venimos al Evangelio no para ser peor, sino para ser mejor. Diga conmigo: yo he venido al Evangelio para ser mejor cada día. ¿Cuándo queremos ser mejor, iglesia amada de Dios? Hermanos, ¿por qué? Porque la lucha por el reino de Dios para profetas, pastores, evangelistas, apóstoles y maestros, hermanos amados, se vuelve cada día más fuerte. Póngase a creer que hoy hay pastores que tienen miedo de predicar contra el pecado, predicarle a la iglesia así como yo estoy hablando en esta tarde, ¿ven? Hay predicadores que tienen miedo de predicar también la palabra. Mire, si la palabra se predica conforme está escrita, hay que hablarla y hay que recibirla con gozo. Amén. ¿Por qué? Porque la lucha hay que hacerla, hermanos amados, cada día por cambiar de vida. Amén. ¿Están conmigo, iglesia amada de Dios? Usted puede decir: hermano, ¿y de qué tengo que cambiar? Tenemos que cambiar de dejar todo lo que es clase de pecado mortal que el mundo nos ofrece. Amén, iglesia del Señor. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6 del verso 8 en adelante dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Amén, ¿sí o no? Por eso es que dice la Biblia, mi hermano amado: no todo el que ve al Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Miren, en estos tiempos, pastores y todos los ministerios que están en función, todos reprenden, echan fuera demonios. Todos oramos por los enfermos, ¿sí o no? Pero eso que no me enaltezca, eso que no me enorgullezca, porque eso no me va a salvar. Eso no me garantiza que yo voy a estar con Cristo ahí arriba. ¿Ven, iglesia? Lo que sí me garantiza es que yo dé frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuánto estamos leyendo esta tarde, iglesia amada de Dios? Amén. La lucha se vuelve fuerte, hermanos, tanto para todos los que ejercemos un ministerio en las iglesias. Dice que cuando uno predica, la está haciendo ¿de qué? De profeta, porque está la palabra escrita y está la palabra también, hermano, como la profecía escrita y la profecía oral. Amén. Aunque todos sabemos, hermanos amados, de que la profecía mejor es la escrita. Amén. La Biblia. Porque en la profecía oral se pueden dar muchas cosas, hermano. Yo quiero que mi hermano no vaya a tomar a mal esto, pero esto puede ser una enseñanza fuerte para nosotros. Porque en la profecía así oral hay mucho sentimentalismo a veces. Amén. Hay mucho sentimentalismo. Fíjense que tanto los pastores como los profetas y todos los que hacemos un ministerio no tenemos que dejarlo dominar por el sentimentalismo. Tenemos que mantener un balance en la iglesia. ¿Está conmigo, iglesia amada de Dios? ¿Cómo tiene que ser el balance, hermano amado? Que no me tengo que hacer para ningún lado de nadie. Amén, amén, amén. ¿Me están entendiendo? Amén. No, hermano, es que mire, yo como este hermano me siento bien, a él le voy a profetizar bonito. Mira,
grandes cosas te vienen, hijo de Dios. Casa nueva, carro nuevo, esposa nueva y todo nuevo. Y andando en gran pecado y perverso, amén. Están conmigo, iglesia, ¿me están entendiendo? ¿Cómo se llama eso? Sentimentalismo. Pero qué bonito es cuando a uno le sacan un poquito los trapitos al sol, ¿verdad? Y le dicen, ahí a nadie le gusta, hermano. Porque todos queremos andar en santidad delante de Dios, pero cuando comienzan a decir cómo andamos, allí no. Pero el verdadero profeta de Dios no se deja dominar por el sentimentalismo, o el verdadero pastor de Dios, o el verdadero evangelista de Dios, o el verdadero maestro de Dios, o el verdadero apóstol de Dios. No se deja dominar por el sentimentalismo y habla la palabra tal como debe de ser. Amén, iglesia. ¿Cuánto le gloria fuerte al Señor en esta tarde, iglesia? ¿Cuánto estamos alegres, iglesia amada? Amén. No, hermano. Hay que hablar como Dios de, conforme a la palabra, y no dejarlo dominar por el sentimentalismo. Está conmigo. ¿Cuánto estamos alegres, iglesia? ¿Están alegres de verdad? Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque en aquel día mirá al Señor, Señor. Amén. Mirá al Señor. Vos le estabas profetizando a fulano de tal porque te caía bien. Y tú le estabas profetizando a fulano de tal porque te caía bien. Y el pastor también. Vos estabas predicando para agradar a un grupo y al otro no. Amén. O los predicadores, hermanos, todos los que predicaban. Solo le predicabas a un grupo y a nosotros los dejabas libres. ¿Por qué? Solo porque los sentimientos, ¿verdad? A no ofender. ¿Cuánto le alabanza al Hijo de Dios, iglesia amada del Señor? Y por eso es que se vuelve como una lucha. La entrada al reino de Dios se vuelve como una lucha. Amén, iglesia. Yo les digo, ¿cuánto lo gozamos cuando Dios nos habla la verdad? Nadie. ¿Va que no, hermanos? A nadie le gusta la verdad, aunque la verdad se libre al cristiano. ¿Cuántos creemos que la verdad se libre al cristiano, iglesia? Y sigue diciendo el apóstol, mire, bendito sea el Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pablo no prohíbe que se profetice, no prohíbe que se predique. Amén. Pablo no prohíbe que se enseñe. Pablo lo que quiere es que nosotros tengamos dominio. Amén, iglesia del Señor. Y que aprendamos, hermanos amados, a predicar la palabra de Dios, o a decir lo que Dios quiere que digamos, conforme, hermanos amados, a lo que Él nos dé. Amén, iglesia. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Por eso es que yo no me quise enfatizar solo en un solo ministerio, porque no quiero que la gente, o que ustedes, o los hermanos o las hermanas piensen, no, sé que solo por mí lo está diciendo. Acuérdense de que aquí voy yo también, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿creen que hay razón tocar los 5 ministerios por esta palabra que dice, en tu nombre profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios? Vale, hermanos. Aquí cabemos todos los ministerios. No cabe solo el ministerio del profeta. Si yo quisiera tirarle aquí a las hermanas de la iglesia, solo a ellas las agarrar, hermanos, pero no. Aquí cabe todo. Porque hasta yo también, por la misericordia de Dios, soy profeta de Dios cuando predico, cuando enseño, cuando también imparto la palabra. Amén, iglesia de Dios. Por eso es, hermanos amados, que abarca todos los 5 ministerios. Este tema es bien amplio, hermano. Pero la verdad, hermano, que tenemos que aprender, porque la lucha por el reino de Dios, esto está fuerte, hermanos. Amén. Otra. Y hermanos amados, ¿quedarán libres los salmistas, los músicos, hermanos, también, hermanos, de esta lucha? No, hermanos. Los músicos también, hermanos. La lucha, hermanos amados, por el reino de Dios, para los músicos y salmistas. Hablando de músicos, somos los que tocamos guitarra, teclado, los que tocan batería, los que tocan flauta, los que tocan, hermanos amados, trompeta, amén, tambores, lo que sea. Esos son músicos, amén, iglesia. Pero el salmista es el que canta, el que alaba, el que adora. ¿Está conmigo, iglesia? Hay lucha, sí o
Y fíjese que le voy a decir esto: en la iglesia todos somos salmistas casi. Amén. ¿Cuántos son salmistas aquí? Mire, hermano, que yo para ser salmista tengo que cantar con pistas. No. Cuando cantamos todos abajo, todos lo volvemos salmistas, cantautores, adoradores del Dios de los cielos. Porque dice la Biblia que el Señor busca como adoradores que le adoren en espíritu y qué, y en verdad. Amén, iglesia. Pero se vuelve una lucha, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay tanta rebeldía en los músicos, hay tanta rebeldía en los salmistas. Amén, iglesia. Hoy los músicos, apartándolos de la iglesia, hoy no salen a cantar afuera si no cobran. ¿Sí o no? Si no me dan tanto, no voy a cantar, no voy a tocar. Esos son músicos asalariados. Y alguien se dice: yo no voy a cantar si no me pagan. Son como salmistas asalariados. ¿Está conmigo, iglesia, hermano Dios? Por eso es que se vuelve una lucha. Por eso es, hermanos, que el amor al dinero ha arruinado a la iglesia de Cristo en estos tiempos. Amén, iglesia de Dios. El amor al dinero es una alabanza que canta la hermana Jessica Galpe, la hija de mi hermana Relín, mi hermano José. ¿Sí o no? Amén, iglesia. Hay músicos, hermanos, que se enojan cuando no les pagan porque toquen, porque sienten que son los querubines de la iglesia. Amén, iglesia, amada Dios. Y hay salmistas que no quieren cantar porque si no se les paga, porque se sienten que son los Davises de la iglesia. Amén, ¿sí o no? Y por eso estamos viendo que una lucha. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos amados, siempre Efesios capítulo 5 verso 14. Leámoslo juntos, hermano. Dice el Señor: por lo cual dice, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién? Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. ¿Cuántos creen que estamos en días malos, hermanos? Tiempos de apostasía, tiempos de, hermanos, de tremenda, hermanos amados. Como dice, hermanos, que donde la gente, hermanos, está bien, quien tiene comezón de la palabra de Dios. Amén. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. No los embriaguéis con vino, dice bien, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele la palabra de verdad? ¿Y qué dice? Mire, hablando entre vosotros, ¿cómo dice? Con chambres. ¿Cómo dice, hermano? Va que no dice con chambres, con mentiras. Hablando entre vosotros con salmos. Hermana, cantemos una alabanza juntos, hermana. Amén. ¿Cuál quiere que cantemos, hermano? Allí vea cuál quiere cantar, amén. Yo no le voy a decir cuál quiere, pero canten alabanza al Señor, amén. Por eso, hablando entre vosotros con salmos. Por ejemplo, hay alabanza bonita, hermano, en la cual uno puede cantarle a Dios, amén. Con himnos y cánticos espirituales. Hermana, cantemos, me robó el corazón. Amén. Me robaste el corazón y me diste nueva vida. Ay, qué bonita alabanza usted. Amén. Mire, no, hermano, cantos espirituales. Por ejemplo, hermanos, los cánticos que estaba cantando desde hoy, a muchos no les gustan. ¿Sí o no? ¿No les gustan? Ay, no, es que son anticuados, son antiguos, que no sé qué, que no sé cuándo. Amén. Pero cantar cánticos, hermanos amados, como hermanos cánticos todos raros, hermanos en la iglesia. Bueno, gracias a Dios que en esta iglesia tratamos de cantar cánticos, hermanos, que nos llevan a la presencia de Dios. Amén. Porque todavía mantenemos el himnario, mantenemos muchos coros de adoración antiguos. Amén. Hermanos, pero póngase a crear cánticos espirituales. Amén, iglesia. Por eso es que se vuelve una lucha para los salmistas y para los músicos también, hermanos. Cantarle a Dios en estos tiempos, pero hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando. ¿Quién dice? Al Señor en vuestros corazones, dando
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Por eso es que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Amén. Por eso Dios le ha apartado de mí hacedores de maldad. Amén, iglesia de Dios. ¿Cuántos queremos alabar el nombre de Cristo, hermanos amados? ¿Cuántos queremos darle alabanza a Jesús en esta tarde? Amén, iglesia. Hermanos, se pone difícil la lucha para los músicos y para, hermanos amados, los salmistas. Amén, iglesia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la lucha por el reino de Dios, hermanos amados, solamente los valientes lo van a arrebatar. Amén, iglesia. Hermanos amados, ahora vamos con la lucha por el reino de Dios para la iglesia en general. Cuando hablo de la iglesia en general, no estoy hablando solo de la iglesia del Dios vivo. Estoy hablando de todas las denominaciones que existen en el mundo entero. Como iglesia cristiana, las iglesias que tratamos de predicar la palabra tal como está escrita, hermanos amados, seremos odiados, seremos detestados. Amén. Aún hasta por la misma iglesia local o por la iglesia donde sea que nos vayan a hablar. Porque hay que hablar la palabra tal como está escrita. Amén, iglesia. ¿Pero por qué? Porque esto se vuelve una lucha. Amén, iglesia. Miren, yo le quiero decir esto, hermano, que cuando nosotros hablemos con un amigo del evangelio, hay que hablarle la verdad con amor. Amén, iglesia. Por ejemplo, hermano, los amigos que quieren saber, mire, yo quiero saber si soy salvo, y aquí ando con esta gran botella de guaro. Pues mire, quiero decirle que la palabra de Dios dice que los borrachos no van a heredar el reino de Dios, amén. Pero Cristo le ama, todavía hay esperanza para los que están vivos. Porque mejor es perro vivo que yo muerto, amén. ¿Qué fuerte es usted? ¿Qué me está diciendo? ¿Chucho o qué? No, así dice la Biblia. Amén. Pero eso está hablando, hermanos amados, en un sentido, hermanos amados, de que la persona llegue a meditar, hermanos amados. De que piense, de que mientras que tiene vida, hay esperanza para que pueda ser salvo y entrar al reino que Cristo vino a ofrecer. Amén. La palabra de Dios dice para usted y para mí, la iglesia, todos tenemos lucha, hermanos. Dice, mire, por lo demás, hermanos míos, Efesios capítulo 6, verso 10. Fortaleceos en el Señor. Amén, iglesia. Y en el poder de qué dice? De su fuerza. ¿En qué tenemos que fortalecernos? En el Señor. Porque la lucha está como fuerte. ¿Cuántos sienten fuerte la lucha espiritual, iglesia? De todos los que estamos aquí, ¿cuántos sentimos fuerte la lucha espiritual? Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén, iglesia. ¿Cuáles son las acechanzas del diablo? Todo lo que el mundo nos ofrece. A Jesús le ofreció placeres, le ofreció, ¿qué le ofreció a Jesús, hermanos? Le ofreció un montón de cosas. Mateo capítulo 4, del verso 1, me parece el 13. Y Lucas capítulo 4 del verso 1 me parece el verso por ahí 18. Hermanos amados, vemos claramente, hermanos amados, que la lucha en general, y por eso es, hermanos amados, que en la iglesia tenemos que pedir a Dios cada día que nos revele, que nos enseñe el Señor cada día para que podamos nosotros, hermanos amados, arrebatar este reino que se nos ha sido dado. Amén, iglesia, pero este reino de los cielos, ¿verdad? Porque Dios no llamó a la iglesia, hermanos amados, para condenarnos. Amén, iglesia. Hermanos, yo quiero decir en esta tarde que Dios no nos llamó a usted y a mí para condenarnos o para mandarnos al infierno. Dios nos llamó para que nos esforcemos. Dios nos llamó para que seamos valientes y que caminemos en este evangelio, hermanos amados, y que no lo detengamos. Amén, iglesia. Porque la palabra dice que el que venciere, amén, este Dios le dará la corona de la vida. Y al que venciere se sentará en el trono con Dios. Y al que venciere, y al que venciere. Hay 7 textos en las 7 iglesias de Apocalipsis en donde el Señor le dice a la iglesia, al que venciere. Amén. Amén, iglesia de Dios.
¿Por qué? Porque la lucha más terrible que la iglesia tiene es con el diablo. La verdadera iglesia tiene lucha con Satanás, con el mundo y con la carne también. Amén. ¿Está conmigo, iglesia, hermano? Jesús dijo claramente que estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Pero ahí está la lucha fuerte, hermano. El diablo sabe que cuando un borracho se le escapa, cuando un mujerero se le escapa, cuando un huele pega se le escapa del mundo, cuando un bailarín, una bailarina se le escapa del mundo, sabe que ha perdido un alma el diablo. Y la anda buscando a donde sea que la pueda encontrar, porque si está en los brazos de Cristo, esa alma está bendecida porque está en el reino, está siendo parte de este reino bendito. Amén, iglesia. Por eso es que dice la Biblia, mi hermano, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, amén, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, amén. ¿Sabe por qué los homosexuales se han levantado, hermanos amados, en estos tiempos contra la iglesia del Señor? Solo porque no quieren dejar, hermanos amados, solo porque hay pastores que los oponemos a que ellos se casen hombre con hombre y mujer con mujer. Porque sabemos claramente que Dios, hermanos amados, en lo que es la familia solo eligió a un varón y a una hembra. Amén. Hermanos, ¿por qué? Porque vemos claramente que esa lucha como de las tinieblas con la luz. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Por qué la gente se opone, hermanos amados, a que se predique el evangelio de la verdad? A que se diga que solo Cristo salva, que solo Cristo liberta. Porque la gente, hermanos amados, eso lo pone el diablo en la mente y los corazones. ¿Quién le mete a la gente que la Virgen María es salva? ¿Quién le mete a la gente que la Virgen María es redentora? El mismo diablo. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Quién le mete a la gente, hermanos amados, que los muertos pueden salvar también? El diablo. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Quién le mete a la mente de la gente, hermanos amados, de que los brujos pueden sanar en el nombre del Dios de los cielos? El mismo diablo. Amén, iglesia. Mire, estaba escuchando hace poquito, hermanos amados, diciendo, hablando, no me acuerdo quién oí hablando, hermanos, que hay una hermana que dicen, hermanos amados, que aquí en Aguilar está, que mantelina blanca se pone, hermano, para orar por los enfermos y sanos, pero ahí tiene el montón de ruda, el montón de cositas allí, de calaveras. Pero con una mantelina y una falda larga atrae a los clientes. Hermanos, qué terrible. Y sabe, el evangélico Chavilá dice: yo fui a tener hermanita fulana de tal y oró por mí muy sana. Ahora estoy en detección de gracias porque Dios me sanó. Y la vida es que el diablo le pasó la oración del puro al revés, le pasó la ruda, le pasó a saber qué cosas. Y hasta quizás le dio contra, y por eso está diciendo que Dios la sanó, hermano. Que el Señor reprenda al diablo, ¿ven? Las sanidades de Dios son, hermanos amados, así como aquella mujer de flujo de sangre que claramente fue tocando el bordo del manto de Cristo y fue salva del azote que tenía. ¿Ven, iglesia? Como el ciego Bartimeo, que solo el Señor le dijo: recibe la vista, y fue salvo. Amén, iglesia. Pero las luchas están fuertes, hermano. Usted y yo tenemos que aprender a luchar y a pelear esta batalla. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones como celestes. Amén. Por eso es que la lucha por el reino, hermanos amados, hay que hacerla. Hay que seguir peleando esta batalla y no lo detengamos. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Solo decirles